Ahora comentaremos un poco. Han estado receptivos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes. Agradecemos la gran asistencia de estudiantes, docentes y personal. La convocatoria fue abierta y nos avisan también que tenemos algunas personas que se han conectado desde Chile. Entonces, agradecemos que todos se encuentren en este momento aquí con nosotros y damos el inicio a esta conferencia virtual Ganadería y Cambio Climático con el conferencista, el doctor Julián Walter Antesana Orestes. El doctor Julián actualmente ejerce la cátedra en la Escuela Profesional de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, UNSAAC. Sin embargo, su trayectoria es demasiado extensa. El doctor ha laborado en el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos en Ayacucho, Cusco y Lima, desempeñando diferentes funciones técnicas y ejecutivas. En el 2003 se incorporó como profesor contratado de la UNSAAC y desde 2004 como profesor nombrado de la Facultad de Ciencias de diferentes instituciones públicas y privadas del Perú y el extranjero, en temas de gestión de recursos naturales, planificación estratégica y gestión del conocimiento. Se desempeñó como director de planificación de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, entre otros cargos directivos de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. Fue investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Producción Animal de la Universidad Politécnica de Valencia y se desempeñó como director de gestión de la investigación, director de emprendimiento y gestión y director de innovación y transferencia tecnológica de la UNSAAC. Desde la Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, INTEP, se le hace extensivos sus agradecimientos al doctor Julián Walter Artesanas Orestes por conectarse el día de hoy con nosotros y a la doctora Claudia Jimena Jaramillo, quien realizó toda la gestión para realizar la presente conferencia. Antes de dar inicio, le recordamos a todos los estudiantes que se encuentran conectados que deben de diligenciar un listado de asistencia, el cual les compartiremos a través del link del chat. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida al doctor Julián Walter Antesanas Orestes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, amigos, con todos los presentes, con Claudia también, con los profesores del instituto, colegas, estudiantes del instituto y de algunos otros lugares que se puedan estar enlazando. Bueno, les agradezco, ¿no? La invitación. Es una buena oportunidad para conversar un poco sobre el tema de ganadería y cambio climático, que es un tema el cual personalmente vengo desarrollando también, ¿no? Actualmente un proyecto de investigación asociado a estos temas que les comentaré. Y también la parte de mi investigación doctoral un poco se centró en temas relacionados a ganadería y cambio climático, que ahora también compartiré algunos temas. Bien, por mi parte voy a dar inicio a mi presentación. Voy a compartir mi pantalla, por favor, un momento. Estaba aquí, creo que era. Sí. No sé si ve mi pantalla. Es que yo no. Se ve tu pantalla, pero aún no se ve la presentación. Ok. En tu pantalla. Sí, yo creo que por cuestiones de internet voy a apagar mi cámara. Ya estoy escuchando. Vamos. Ah, ya estamos viendo tu presentación. Ok. Falta que le des ampliar para que no se vean las diapositivas a la izquierda. Ok, ahora sí. Perfecto. Bien. Bien, buenas. Nuevamente, bueno, lo que tengo preparado para hoy es conversar un poco respecto al tema de ganadería y cambio climático, ¿no? Cuál es la situación de la producción de gases un poco, el cómo se producen, qué consecuencias traen, y finalmente vamos a ver cómo podríamos manejarlo, mitigar este tema, ¿ya? Entonces, en ese orden va a ir mi presentación, ¿ya?
Bien, tenemos creo como 50 minutos, ¿no? Para esto. Ya, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bien, creo que se comparte bien, ¿no? Por favor, si pudieran apagar sus micros, algunos que lo tengan prendido para no distorsionar un poco el tema. Bien, quería comentarles que el tema de la ganadería y el medio ambiente, pues es un tema que está totalmente ligado, ¿no? Desde su propia evolución, vamos a decir, como actividad productiva. No hay ganadería sin medio ambiente, es una actividad totalmente asociada y lo que ha ido cambiando finalmente es la provisión de los medios, de los insumos, se ha ido potenciando, mejorando ciertas condiciones de manejo de instalaciones o tecnológicas, pero como vemos ahí, por ejemplo, la foto de la izquierda es algo que no sé si para ustedes les suene, pero o lo hayan visto de repente en la zona andina de Colombia, ¿no? Son las alpacas en la zona andina, estamos ahí a 4.300 metros sobre el nivel del mar, y al otro costado una crianza intensiva de vacunos de carne, ¿no? En ambos casos dependen del medio ambiente, dependen de la temperatura, dependen de la humedad, dependen de la provisión de agua, de la provisión de alimentos y de todos los recursos que el medio ambiente nos brinda. Finalmente podemos alterar o manejar ese ambiente, pero no podemos prescindir de él, ¿no? Entonces, algo que, digamos, es importante también anotar es que probablemente en condiciones actuales puede ser que la producción extensiva, que es la foto de la izquierda, vamos a decir, ¿no? Pues pueda ser ineficiente en términos, vamos a decir, económicos o productivos, de productividad, mientras que la ganadería intensiva suele ser eficiente, ¿no? Y de alta rentabilidad. Y esto es porque quizás no estamos valorando adecuadamente otros factores ligados a la ganadería, que ahora será motivo también de esta conversación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en un sistema ganadero, finalmente? Un sistema ganadero es un sistema en el cual se procesan, ¿no?, nutrientes en un ciclo de nutrientes, ¿no? Y el hombre toma parte de eso a través del animal para, para sus fines, ¿no? Para la alimentación humana principalmente. Pero lo que hacemos es a través de los animales transformar, digamos, el pienso, o los forrajes o los pastos en proteína animal, ¿no? Pero esa transformación implica también desechos, ¿no? Heces, orina, que vuelven al sistema, que pueden volver al sistema como nutrientes, y que esos nutrientes van a ser usados nuevamente en la producción de forraje o alimentos para estos animales, ¿no? Entonces, es parte del medio natural y lo que quizás tenemos que preocuparnos nosotros, como, vamos a decir, técnicos en producción animal, es en la eficiencia en el uso de esos nutrientes. ¿Cómo podemos hacer que este sistema sea eficiente o mejorar su eficiencia? Y cómo podemos, a través de la tecnología o del manejo de algunos componentes, cómo podemos alterar este sistema para causarle el menor impacto o riesgo al medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos buscar ese equilibrio? Y de eso se trata un poco el tema de gestionar ganadería en las condiciones actuales, ¿no?, de cambio climático. Esto, pues, se ha actualizado un poco unos datos que tenía anteriormente. Quiero aquí comentar que finalmente la ganadería, ¿no?, está orientada a proveer alimentos para la humanidad. Y la humanidad ha crecido, pues, viene creciendo desmesuradamente, ¿no? Hemos pasado que en 70 años se ha triplicado casi la población humana, ¿no? Y eso ha implicado, lógicamente, triplicar o cuadruplicar las necesidades de alimento de parte de esa población humana. Eso también ha conllevado de que los sistemas de producción pasen de sistemas extensivos tradicionales a sistemas intensivos con el uso de altos insumos externos, ¿no? Como vemos la foto de abajo, los cerdos pues pastando, usando ahí en un pastizal, seguramente con alguna suplementación de granos, a un sistema de producción intensivo, ciclo cerrado, en el cual se le proveen alimentos, soya probablemente de Brasil, ¿no?
maíz de Bolivia, no sé ustedes de qué partes del mundo exporten insumos, pero en el caso de Perú, pues exportamos insumos para alimentación animal de Brasil, de Argentina, de, de Bolivia, ¿no? Entonces, todo esto implica pues una gran demanda de alimentos para los animales, una gran demanda de cultivos orientados a la provisión de estos alimentos y ha implicado también que estos animales produzcan sus desechos, ¿no? Que antes, en la foto anterior, quizás estaban en equilibrio, ¿no? En un sistema natural como en el de abajo, probablemente esos desechos no afectaban al medio. Sin embargo, actualmente, la gran producción de purines que hay, tanto de la ganadería porcina, vacuna, pues ya se han convertido en un problema, ¿no? Un problema ambiental que tiene que ser gestionado. Yo creo que en la actualidad cualquier carrera relacionada a la ganadería o a la producción animal tiene que tener en cuenta cómo va a gestionar esos residuos, cómo va a manejar esos residuos para generarle el menor impacto al ambiente y buscar el mayor aprovechamiento como ecosistema. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la situación que tenemos y todo esto, pues, como sabemos, nos ha llevado al tema del calentamiento global como problema, digamos, de la humanidad en este momento, ¿no? Que pone en riesgo incluso a la especie humana. Bien, entonces, esto como plantear el problema. Así como hemos visto este gráfico que pueden ser en cerdos, lo es en vacunos, lo es en ovinos, lo es en aves, ¿no? O sea, es la misma situación y es una realidad a la cual en este momento no podemos dar la espalda. Bien, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero que pueden afectar al medio ambiente o que están afectando al medio ambiente, ¿no? de nuestro planeta? Estos, bueno, son pues el metano, el amoníaco y el óxido nitroso, ¿no? Son los gases que se producen como consecuencia de la producción animal, ¿ya? Y estos gases se producen a partir de la materia orgánica. O sea, todos los que estamos en salas somos conscientes finalmente de que la producción animal pues, es un proceso de transformación, ¿no? De forrajes en proteína animal, ¿no? Entonces, ese proceso se inicia a partir de materia orgánica, digamos, de pastos, de forrajes, ¿sí? De alimentos, materia orgánica. Esa materia orgánica es utilizada por los animales para producir proteína animal. Es transformada en esas máquinas llamadas vacas o cerdos y pues luego se convierte en alimento para los humanos, ¿no es cierto? Pero ese proceso suele ser ineficiente. Lamentablemente no es del todo eficiente, es un proceso ineficiente, ¿no? Y esa ineficiencia hace de que la materia orgánica se transforme parcialmente, ¿no? en proteína animal, finalmente. Lo que va a pasar es de que, digamos, el animal consume el alimento, vamos a hablar de los rumiantes, por decir, digieren una porción, lo indigerible pasa a ser parte de las heces y eso vuelve al campo o al estercolero o al corral y por otra parte, el alimento que el animal ha consumido entra en un proceso de fermentación y se empieza a producir metano, ¿no? Entonces, la materia orgánica, en ausencia, ¿no? de oxígeno, tiende a volverse metano. Procesos de fermentación, ¿no? La fermentación de materia orgánica va a producir metano. Mientras que también puede, por conversión, por utilización energética, ¿no? Va a producir CO2, ¿no? En presencia de oxígeno. Va a haber combustión, ¿no? Y se va a producir CO2. Entonces, eso va a pasar con la materia orgánica y se va a producir metano o CO2. El metano como tal tiene un valor equivalente en CO2 21 veces, es decir, su potencial de calentamiento global es 21 veces mayor al del CO2, ¿no? El CO2 es la medida estándar que tenemos para estandarizar, digamos, los potenciales de contaminación. Eso por parte de la materia orgánica, ¿no? Ahora, por parte del nitrógeno, que es un elemento también que está en la materia orgánica, que es parte de las proteínas, ¿no? La proteína vegetal, que los animales consumen, también su utilización es ineficiente, ¿no? Parte de este nitrógeno que el animal consume es retenido, ¿no? Es utilizado para su crecimiento y producción, y otra parte es excretada a través de las heces,
¿no? Y eso vuelve al campo, ¿no? Procesos de degradación, ¿no? Y otra parte es excretada por la orina, en forma de urea, que probablemente de manera muy rápida pueda transformarse en amoníaco. Entonces, tenemos que el nitrógeno puede transformarse en amoníaco o en óxido nitroso finalmente. El óxido nitroso tiene un potencial de 300 veces el CO2, ¿no? Como agente contaminante, como gas de efecto invernadero. Y el amoníaco tiene más que un gas de efecto invernadero, es un gas que, digamos, produce la eutrofización del medio acuático, ¿no? La contaminación, la lluvia ácida, y genera complicaciones al medio ambiente. Entonces, eso es lo que sucede en términos generales, y esos son los gases de efecto invernadero que se producen de la producción animal, ¿no? Entonces, ¿dónde se están produciendo estos gases? Se están produciendo en la fermentación entérica, se están produciendo en la gestión del estiércol o de los residuos, es decir, en las balsas de almacenamiento de purines, ¿no? O en las fosas de purines de los establos, dependiendo cómo lo manejen. Aquí en mi país existen todavía lugares donde las excretas de los establos lecheros, pues van al río, imagínense, ¿no? O sea, no producirán metano, pero van a contaminar, van a eutrofizar el río, van a saturarlo de nutrientes, van a generar, ¿no?, problemas ambientales. Entonces, ¿no?, el tema, digamos, de cómo va a afectar eso finalmente, va a afectar al medio ambiente, va a afectar al calentamiento global, ¿no? Entonces, está ahí los gases de efecto invernadero producidos por la producción animal, ¿no? Bien. Ahora les quería mostrar un poco el tema de qué es lo que pasa digamos, con el metano, ¿no? El metano tiene dos salidas, ¿no? O sea, podría producirse a partir del metano biogás, que seguramente ustedes lo han estudiado y quizás lo tienen en vuestro centro de investigación o centro de enseñanza, pero que, digamos, en el caso de mi país es muy poco desarrollado. Sabemos que hay países, sobre todo Dinamarca, ¿no? Eh, o en Holanda y en estos países hay políticas incluso que ayudan a montar plantas de biogás a partir de las excretas de los animales, ¿no? Pero en mi país, en el caso de Perú, eso es mínimo, hay a nivel experimental, no es masivo, se tiene a nivel experimental en algunas universidades, pero es una salida. O sea, se puede producir a partir del metano, se puede producir biogás, ¿no? Pero bueno, eso hay que desarrollarlo, ¿ya? Eso a partir de las excretas. Sin embargo, a partir de la fermentación entérica, se produce pues unas cantidades enormes, ¿no? De metano, principalmente las vacas, ¿no? Las cabras, las ovejas, y sin embargo también los monogástricos producen también metano por producto de fermentación entérica. Es, por supuesto, menor, ¿no? Es menor el potencial de producción de metano que tienen los monogástricos, pero producen un poco. Entonces, en el tema fermentación entérica, lo que se puede, digamos, o lo que se debe tener en cuenta es que la vaca como tal, o la oveja o la cabra como tal, no producen metano, o sea, no emiten metano. El metano se va a producir en el rumen de estos animales, ¿no? En ese saco ruminal es donde la microbiota, ¿no?, toda la microbiota que tiene el rumen va a fermentar, ¿no es cierto?, los alimentos fibrosos, y a partir de esos va a fermentarlos para utilizarlos de mejor manera, pero un gas que se produce ahí es el metano. Entonces, por ejemplo, actualmente ya se está estudiando, ¿no? ¿Qué componentes de esa microbiota son los responsables de una mayor o menor producción de metano? Entonces, hay estudios que incluso ya manipulan esta microbiota para que las vacas puedan reducir la producción de metano. Entonces, digamos, hay ese enfoque a nivel para la fermentación entérica, ¿no? Por otra parte, está todo el manejo del estiércol. O sea, contra la fermentación entérica, pues podemos hacer un poco digamos, trabajar el tema microbiota,
trabajar el tema de poco mejora genética, cosas así, ¿no? Y el tema de alimentación. O sea, ¿qué pasa si a estos animales, ¿no? A estos animales que son rumiantes, que son especializados en la utilización de pastos groseros, de fibras, ¿no? De forrajes que el humano no es capaz digamos, de digerir. ¿Qué pasa si a estos les empezamos a dar alimento para monogástricos, cereales, en otras palabras, ¿no? Vamos a reducir la producción de metano, pero ¿a qué costo, no? ¿Cuánto cuesta dar cereales a las vacas? Y para producir esos cereales, ¿cuánto fertilizante, en cuánta energía, cuánta maquinaria, cuántos campos de cultivos se han tenido que utilizar? Entonces, por ejemplo, reduciríamos la producción de metano, pero por una parte, pero por otra parte incrementaríamos la producción de CO2 por uso de fertilizantes, producción, combustibles y todo lo que implica la producción de alimentos para el ganado. Entonces, como que aquí se puede trabajar, pero hay algunos riesgos. Por otra parte, lo que tenemos las vacas, tenemos los animales, lo que tenemos que hacer es manejar ese estiércol. Ahí hay un componente importante porque el estiércol produce gases de efecto invernadero, afectan el medio ambiente. Entonces, ahí hay mucho por trabajar en nuestros países en vía de desarrollo para utilizar eficientemente todas estas excretas o todo el estiércol que se produce de la ganadería, ¿no? Tanto de monogástricos como de rumiantes, ¿ya? Entonces, ahí hay una gran brecha por trabajar. Entonces, aquí hay algunos datos, ¿no? De millones de toneladas de metano que producen al año las vacas, los búfalos, las ovejas, los cerdos, ¿no? Entonces, como vemos ahí, pues las vacas por tamaño y por cantidad son las que producen más metano de todos los animales, ¿no? Domésticos, y en el caso del estiércol de los animales, el que quizás se complica más es el estiércol del cerdo, ¿no? Pero todos finalmente tienen un potencial de producción de gases de efecto invernadero y también un potencial de contaminación ambiental, vamos a llamarlo así, ¿ya? Entonces, una vaca pues está produciendo, digamos, aproximadamente alrededor de 100 kilogramos de metano, ¿no? Al año. Un cerdo produce pues un poco menos de la décima parte, 8 kilos de metano al año, y así. Entonces, los cerdos que podemos pensar que no producen metano, sí producen metano, pero 12 veces menos que una vaca, ¿no? Entonces, ¿cómo están las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿No? ¿Cómo está en los últimos 2 años, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues ahí yo he bajado esta información, ¿no? De, de- de cuánto es lo que, digamos, la actividad humana está produciendo como gases de efecto invernadero. Está produciendo 49.400 millones de toneladas de CO2 equivalente. Eso es lo que produce el hombre, digamos, en el planeta. Eso es lo que está produciendo el hombre en el planeta. Y de ese, el 73% lo está produciendo, pues, la actividad el uso de la energía, ¿no? El uso de la energía tanto en la industria, ¿no? Como la energía en el transporte, la energía en la vivienda de nosotros, de los humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, digamos, de toda esa cantidad de gases de efecto invernadero que se produce, 73% es un tema de energía, producido por la producción de energía o utilización de energía. Hay, como ven ahí, un 3.2% producido por los vertederos, aguas residuales y residuos, un 5.2% por las industrias químicas y el cemento, y hay un 18.4% que lo produce el tema de la agricultura, ¿no? La agricultura y el cambio del uso de los suelos. Ahí estamos nosotros, en ese 18.4%. La ganadería propiamente, ¿no? Está produciendo el 5.8%, ¿no? de los gases de efecto invernadero, y eso ya lo vimos, viene principalmente de la crianza de vacunos, ovinos, porcinos, aves, ¿no? Y ovejas, ¿no? Viene de esa crianza. Unos más que otros, dependiendo del sistema, pero viene de ahí. Entonces, lo que tenemos digamos, en la producción ganadera, ¿no? Es una producción de
90 millones de toneladas de CO2 equivalentes, ¿no? Y que están afectando, pues, finalmente al medio ambiente, ¿no? Que están produciendo calentamiento global, ¿ya? Entonces, ese es uno de los principales efectos que tiene la ganadería sobre el medio ambiente, sino el de más riesgo actualmente. En el caso de nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí comparado, ¿no? Las emisiones de la agricultura por continente, ¿no? Aquí tenemos un 8%, un 17%, Europa un 12%, Asia produce el 44%, África el 15%, Oceanía el 4%, ¿no? Eso propiamente las emisiones de la agricultura, ¿no? De toda la agricultura. Ahí hay un componente, como hemos visto, es un porcentaje de esto es responsabilidad de la ganadería propiamente, ¿no? Las mayores emisiones de la agricultura, como ven en la parte superior, bueno, digamos, es la fermentación entérica, el 60%, 25% es un tema de los estiércoles, y aquí están los fertilizantes sintéticos, ¿no? La gestión del estiércol, el estiércol propiamente, residuos agrícolas, el resto, ¿no? El resto de las emisiones. Entonces, en los últimos años esto ha ido creciendo porque también nuestros sistemas de producción se han ido intensificando, ¿no? Todos los países en vías de desarrollo, como los nuestros, han promovido la intensificación de la producción y eso implica también una mayor emisión. Aunque a la vez estos sistemas suelen ser más eficientes, pero también requieren mayor cantidad de insumos. Bueno, todo esto finalmente se traduce en el calentamiento global, que es el principal riesgo que tenemos digamos, como especie, ¿no? Como especie. Bien, ahora vamos a ver un poco este tema. Cualquier sistema de producción actualmente que moderno, vamos a llamarle, pues tiene una cantidad de insumos que ingresan al sistema, ¿no? Insumos, materias primas. Principalmente el componente, vamos a llamar, alimentos. Por otra parte, dependiendo qué sistema estamos hablando, el clima local y todo eso, puede entrar, digamos, el uso de energía para calentadores o aire acondicionado, dependiendo, ¿no?, qué queremos regular, pero principalmente hay una gran carga de insumos y materias primas, ¿no? Alimentos para estos animales. De este sistema, por ejemplo, lo que se va a producir, o la ganadería mundial está produciendo, es el 9.5% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto, por una parte. Por otra parte, hay una gran carga de minerales, nitrógeno, fósforo y metales pesados, que van a algún sitio, ¿no? Y si pueden ir al río, no sé, pueden ir a los campos de cultivo, ¿no? O sea, pero están en algún lado o están en las pozas de sedimentación, pero tienen que tener algún destino. Entonces, la cantidad de nutrientes que están, digamos, rompiendo un equilibrio natural es muy grande y eso implica, pues, que ponemos en riesgo, la ganadería como tal puede poner en riesgo sus medios inmediatos, sus ecosistemas inmediatos, ¿no? Una ganadería extensiva, vamos a llamarlo, ¿no? Donde también hay pastoreo, ¿no? Que seguramente hay mucho en Colombia, en Perú también hay mucho, sobre todo en la zona andina, de la misma manera, ¿no? O sea, necesita insumos, materias primas, que puede ser los pastos naturales, ojalá, en buena hora, pero si no, pues igual necesitan heno de alfalfa, heno de avena, no sé, rastrojos, la chala de maíz que decimos nosotros, que son el rastrojo del maíz o, ¿no?, los restos de las cosechas, que requieren insumos, energía para llevarlos a aprovisionar a los animales. Estos animales igual siguen produciendo sus deyecciones, que, bueno, medianamente están, digamos, entran a un ciclo de nutrientes en las pasturas, pero están produciendo gases de efecto invernadero. O sea, el problema no es solo para los sistemas intensivos, sino también para los sistemas extensivos como el que podemos ver. Yo tengo un cálculo que hicimos para nuestros proyectos de investigación aquí en la universidad, que es con la especie que yo trabajo, y estos sí son ya, pues, es información más precisa, ¿no? Por ejemplo, este es un campo que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o un poco más. Ahí están las alpacas, ¿no? Que viven
al pastoreo, comen ese pasto natural. ¿Y cuál es su situación de estos animales, por ejemplo, ¿no? El pasto natural en estas condiciones está fijando alrededor de 355 toneladas de CO2, ¿no? En un espacio de 50 hectáreas. Eso es lo que está fijando para esa unidad de producción, ¿ya? Eso es lo que fija el pasto, porque el pasto está fijando CO2 a través de la fotosíntesis, ¿no? Saben que el CO2 es utilizado para formar finalmente su estructura como planta y, y sus raíces. Entonces, eso es lo que está fijando el pasto a través de la fotosíntesis, ¿no? Está captando ese CO2 del aire, de las pugnas del pelo. Y está emitiendo, ¿no? Está emitiendo el sistema, todo el sistema, ¿no? O sea, es decir, las alpacas y también un poco los bofedales, están emitiendo 295 toneladas de CO2 al año. Eso es lo que hay para esa unidad de producción. Es decir, ¿qué está pasando en este sistema tradicional? En este sistema tradicional, pero que es bastante tradicional, después lo voy a explicar por qué, la huella de carbono, ¿no? O el balance de carbono es negativo. El balance de carbono es de menos 60 toneladas de CO2 para estos 50 hectáreas al año, ¿no? Entonces, es decir, este sistema de producción se está convirtiendo en un sumidero. Viene a ser un sumidero de carbono, ¿ya? Voy a retroceder aquí. Y este sistema, su huella de carbono si hacemos un balance, digamos, tiene un gasto de CO2. En este sistema, si hacemos un balance, probablemente también tenga un gasto de CO2, ¿no? Porque, digamos, las vacas hay que suplementarlas, hay mucho manejo, hay una serie de actividades que tienen un gasto energético adicional. En este sistema que les presenté y que hemos hecho los cálculos, no, es negativo. Y la explicación fundamental está en que estos animales viven exclusivamente de los pastos naturales, solo consumen pasto natural. A estos animales no se les suplementa con concentrados o piensos, como querramos llamarlo, no se les suplementa, digamos, con pastos cultivados o con henos o pellet de algún lado, no, solo comen pasto natural. No tienen instalaciones con calefacción o con aire acondicionado, ¿no? Se duermen en corrales con techos de media agua y el manejo que se les da es el pastoreo, ¿no? El pastoreo. Y al año se les esquila o se les sacrifica para comer su carne o venderla y comercializar o producir su fibra, ¿no? Entonces, miren, esta especie, por decir, bajo estas condiciones tradicionales, pues no estaría causando un problema al medio ambiente. No sería una ganadería que tiene impacto ambiental, vamos a decir, negativo, ¿no? Más bien está haciendo un sumidero de carbono. Entonces, ¿qué es lo importante para que nosotros empecemos a desarrollar, digamos, las prácticas de mitigación o estrategias de manejo? Es tener claro cuál es este balance en cada sistema. En estos sistemas, en los anteriores, pues ya vamos a ver, ya vamos a contar ahora algunas cosas. Aquí tenemos información de cuánto es el CO2 equivalente por kilogramo de carne de la especie que vamos a ver, ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, las vacas tienen alrededor de 25 kilos. O sea, cuando alguien se come un kilo de carne, ¿no? De un churrasco de vacuno, pues eso ha costado 27 kilos, 25 kilos de CO2, ¿ya? Se ha emitido 25 kilos de CO2. Y, y hay unos 2 o 3 kilos que están relacionados al manejo, al procesamiento, ¿no? Al manejo incluso de los residuos. También hay un costo energético. Pero directamente 25 kilos de cada carne, se ha emitido 25 kilos por cada kilogramo de carne en este caso de vaca, ¿no? Y, por ejemplo, por cada kilo de queso, vemos ahí 12 kilos aproximadamente, 1,5 kilos por el manejo, transporte y venta del producto. Entonces, esta es una manera de ver qué producto, por ejemplo, vamos a llamarlo, pues es altamente nocivo para el medio ambiente o tiene una alta huella de carbono, vamos a llamarlo,
o una alta cantidad de CO2 equivalente, ¿no? Entonces son las carnes las que tienen mayor, las carnes rojas principalmente, las que tienen mayor contribución de equivalente CO2, ¿no? Y ahí tenemos toda la lista de productos relacionados a la agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya un dato comparado, ¿no? Acá tenemos un dato comparado de... este es un montaje que yo hice con datos de la FAO, ¿no? La FAO nos dice que 1 kilo de pollo tiene una huella de carbono o un CO2 equivalente de 5,4 kilos. Cuando alguien se va y se come 1 kilo de pollo, ¿no? Para producir ese kilo de pollo se han utilizado 5 kilos de CO2 al medio ambiente, se ha emitido, ¿no? Para 1 kilo de carne de cerdo, 6,1. Para la vaca, pues 46, según la FAO como estándar mundial, ¿no? Eso va a cambiar dependiendo del sistema de producción. Y sin embargo, para la carne de alpaca, la huella es negativa, de menos 22,3 kilos de CO2 por kilo de alpaca, de carne de alpaca. Y la fibra de alpaca, que es un producto que no sé si lo conozcan, se procesa en productos en chompas, en telas de alta fineza, porque es una fibra de un diámetro bastante pequeño y es de un alto confort. Su huella es de menos 61 kilos. Sin embargo, solo un comentario, ¿no? Solo un comentario. La carne lo voy a poner en dólares para que lo tengan claro. La carne de res en Perú en este momento, 1 kilo de un corte, no sé, de la cadera, pulpa de la cadera de la carne de res, debe estar en dólares, 4 por 5, $6, vamos a decir. $6. 6, $7, ¿ya? Dependiendo del mercado que uno compre. $7 vamos a ponerle. Y 1 kilo de carne de alpaca está $3. Entonces imagínense esa diferencia, ¿no? Mientras que 1 kilo de carne que tiene la huella de carbono que tiene, o sea, que está contaminando lo que aquí nos muestra la figura, cuesta 3 veces más que 1 kilo de carne de alpaca, ¿no? Entonces, 2 veces y media más o 3 veces más que 1 kilo de carne de alpaca. Entonces, esas inequidades, digamos, que hay en el mercado, en los precios, es porque no estamos valorando adecuadamente el tema del ambiente, ¿no? Del efecto de esta especie o de cualquier especie sobre el medio ambiente. Creo que ese valor, me imagino que en Europa cada vez se va a volver un tema, digamos, a valorar con mayor relevancia, ¿no? Pero en nuestros países todavía no, pero está en nosotros, ¿no? Que somos los técnicos del área de la producción animal, los que tendríamos que ser conscientes de qué está pasando y cómo podemos cambiar la realidad. Esto igual es un reporte de la FAO que nos dice, pues, cuánto CO2 se ha necesitado por kilogramo de proteína, no kilo de carne, por kilogramo de proteína. Entonces ahí ven, ¿no? Pues, digamos, vamos a decir que pues, los vacunos, ¿no? Son los que tienen, junto con las ovejas, son los que tienen mayor contribución o emisión de CO2 por kilogramo de proteína, ¿no? Eh, Ahora, vemos luego qué podemos hacer. Pero ojo, que no vamos a decir es consecuencia de que están usando un recurso fibroso, ¿no? Que otras especies animales no pueden consumir. Si eso tú le das a un pollo de carne, pues se va a morir. O sea, a ver, dale rastrojos de cebada, de avena o de algún cereal al pollo. Entonces, se va a morir, no va a producir, ¿no? Entonces, en cambio, la vaca o las ovejas o las cabras sí están transformando eso. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, ¿cuán eficiente o ineficiente es la ganadería? O sea, a un inicio habíamos dicho de que los animales eran, digamos, transformaban forrajes en proteína de origen animal, ¿no? Que nos servía de alimento. Pero, ¿cuán eficiente es ese proceso?
lamentablemente el proceso no es eficiente, ¿no? Y tiene varios problemas, ¿no? Entonces, como ven ahí, por cada 100 kilos de nitrógeno, los pollos, por ejemplo, solo aprovechan el 50%. Entonces, la eficiencia de utilización, digamos, del nitrógeno, en este caso de la proteína, por parte de los pollos es el 50%, ¿no? Pero las vacas son incluso menos eficientes, ¿no? Los vacunos solo aprovechan el 25 a 30%, ¿no? Entonces, imagínense, para producir esos 2 kilos de pollo, pues ese pollo ha tenido que comer 4 kilos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para producir 2 kilos de proteína o de carne ha tenido que consumir el doble, ¿no? Y en los vacunos es 4 veces más, porque son ineficientes, ¿no? No todo se digiere, no todo es posible de digerir, ¿ya? Entonces, esto, digamos, en el animal sacrificado, ¿no? Pero cuando el animal es sacrificado, pues ya saben, ¿no? Le quitan las vísceras, la piel, ¿no? Los componentes que no son comestibles, pero finalmente llega al productor, perdón, al consumidor, ¿no? De esos 500 kilos iniciales que pesó la vaca al momento del sacrificio, llega en forma de carne, como carne como tal, 180 kilos, ¿no? Y en el caso de los pollos, de cada 2 kilos de pollo total, ¿no? Que, con plumas, patas, cabeza y vísceras, finalmente llegas a 1 kilo de carne propiamente. Entonces, el sistema es ineficiente. Ahora, ¿qué está pasando en este sistema, no? Digamos, en cada etapa hay pérdida, dependiendo si eso no se utiliza. Lo ideal sería que en cada etapa todos estos productos, voy a decir, ¿no? En el caso de las aves, las plumas, las vísceras, ¿no? La cabeza, no sé, los despojos del animal, sean usados en, en algún producto, ¿no? Y entremos al aprovechamiento total. Reduzcamos las pérdidas de nutrientes. No debería perderse nada. Y pues seguro algunos que han estado fuera, los países más desarrollados tienen una mayor capacidad industrial y procesan todo, ¿no? Entonces nosotros estamos en desventaja, porque incluso siendo países en vías de desarrollo que necesitamos recursos, muchas veces los perdemos, se pierden esos recursos, se pierden esos nutrientes y no son utilizados adecuadamente. Perdón, un momento, voy a ver la hora, pues ya me queda 15 minutos. Okay. Entonces, eso es la situación de la eficiencia, ¿no? Entonces, la ganadería como tal es ineficiente. ¿Qué tenemos que hacer para volverla eficiente? Pues aplicar tecnología, aplicar innovación. No queda otra, no hay otra. No avanza. ¿Okay? Espérense. Creo que tengo un problema con la máquina. Ahora sí, ok. Bueno, qué es lo que está sucediendo y va a suceder en nuestros países, ¿no? Está habiendo un proceso de incremento de la temperatura y está habiendo un tema del cambio en el régimen de las lluvias, ¿no? Y eso, ¿cómo le va a afectar a la ganadería, ¿no? A la vez, todo este incremento de temperatura, cambio de régimen en las lluvias, es consecuencia de la actividad humana de los años anteriores, ¿no? Y de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, pero es una consecuencia y a su vez eso va a afectar a la propia ganadería, ¿no? ¿Y cómo le va a afectar, por ejemplo, ¿no? O sea, que se está calentando, digamos, nuestros territorios, ¿no? Las temperaturas cada vez son mayores. En los últimos, digamos, 100 años se ha incrementado 2, 3 grados y en los últimos 20 años, pues hay sitios donde casi se ha incrementado 1 grado promedio. Entonces se prevé que ese calentamiento va a ser cada vez más acelerado, incluso, si no hacemos nada. ¿Qué efectos va a tener sobre la ganadería? Pues muchos que los vamos a analizar en un momento, ¿no? El tema del cambio del régimen hídrico también va a afectar a la producción de alimentos, a la producción de esos medios para que se produzca la carne para que viva el ganado.
Entonces ahí hay un tema complicado, ¿no? Nuestros países son muy diversos por la geografía que tienen, pero a su vez son muy frágiles a estos cambios, ¿no? Estoy seguro que en vuestro país, en Colombia, cultivos que no se daban en vuestro valle o en vuestro lugar, pues ahora se dan y cada vez esos cultivos van subiendo. Hay nuevas enfermedades. En el caso de los animales, por ejemplo, hay enfermedades parasitarias que antes no atacaban a nuestras vacas o a nuestras ovejas o a nuestras cabras, probablemente ahora ya se están convirtiendo en enfermedades que están atacando a nuestra producción animal y que ponen en riesgo la productividad, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Si se ha reducido el régimen hídrico o ha cambiado el régimen hídrico, se hace inestable, la producción de forrajes también se hace inestable, se pone en riesgo a la ganadería. Nosotros o busquemos adaptarnos o de... Y pues tenemos dos realidades, ¿no? Tanto el tema extensivo, ¿no?, y el tema intensivo. En el tema extensivo hay corrientes que dicen que la ganadería pues extensiva puede ser más resiliente, va a soportar mejor el cambio climático, se puede adaptar mejor, porque uno pues digamos, se sustenta en que el ganado criollo o el ganado adaptado, ¿no? Vamos a hablar porque los vacunos, las ovejas son especies que han venido de Europa, ¿no? No son nativas de nuestro continente. Entonces, este ganado criollo, pues a lo largo de 300 o 400 años que llevan aquí, se han adaptado, ¿no? Se han adaptado a las condiciones climáticas, a las condiciones de altitud, ¿no?, y de forrajes. Por lo tanto, los cambios que pueda haber les va a afectar menos, versus una raza especializada como por ejemplo la raza Holstein, que requiere, si la temperatura aumenta a 30 grados, las vacas Holstein bajan, no a 30, ¿no? Si pasan los 25 ya su producción se ve afectada, empieza a bajar el rendimiento de la producción de leche, hay que usar, no sé, ventiladores, no sé, ¿no? Se complica la vida, mientras que los animales criollos están más adaptados. Ni hablar de las alpacas que les mostré hace un rato, pues ellas están adaptadas a vivir ahí arriba con restricciones de agua, de alimento, condiciones extremas de calor, de frío, ¿no?, que los que han estado en la zona andina sobre los 4000 han podido sentir. Entonces esos animales están adaptados. Por eso hay una corriente que dice que estos animales van a adaptarse mejor o que estos sistemas ganaderos van a resistir de mejor manera el cambio climático, ¿no? Ahora, siempre y cuando, pues, digamos, eso no es ilimitado, tiene sus límites, ¿no? Por otra parte, hay una corriente que dice que la ganadería intensiva, ¿no?, es la que mejor se podría adaptar porque va a usar, digamos, recursos de alto rendimiento, producción que se puedan generar en grandes áreas. Es decir, estas vacas pueden ser alimentadas con, no sé, harina de soya, harina de maíz, ¿no?, harina de cereales. Pero nuevamente, la producción masiva de esos insumos para la ganadería están en riesgo también. Entonces, yo creo que en ambos casos, tanto en la ganadería intensiva como en la extensiva, tiene que darse mucho, se tiene que implementar innovaciones tecnológicas, tiene que haber investigación para desarrollar nuevas tecnologías que permitan, no sé, por decir, variedades de pasto que sean más resistentes a la sequía. Y por lo tanto se pueden sembrar esas nuevas variedades de pasto que son resistentes a la sequía, ¿sí? O al estrés hídrico, ¿no? Se puede usar la variabilidad genética de estos animales para seleccionar aquellos animales que tengan mayor eficiencia en la conversión alimenticia, pero de animales adaptados. Se pueden hacer cruces, ¿no?, para permitir utilizar el vigor híbrido de estos. O sea, se pueden hacer muchas cosas finalmente, pero que parten de usar los conocimientos básicos previos, ¿no?, de nuestra formación profesional en desarrollar estrategias que permitan que la producción se siga dando, incluso con mayor eficiencia y con mayor rédito económico, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces, por ahí tenemos estas dos situaciones. Ya para entrar a la recta final, quiero comentar pues algunas medidas, ¿no?, que pueden ayudar a adaptarse, ¿no?, o digamos, a hacer una ganadería sostenible, ¿no? Por ejemplo, un tema o los temas relacionados a la nutrición, ¿qué hay que buscar? O sea,
¿cuáles son esos retos, ¿no? Tenemos que buscar cómo mejoramos la digestibilidad de la dieta. O sea, la digestibilidad está asociada a la eficiencia del animal en la utilización de los nutrientes. Si aumentamos la digestibilidad de una dieta, reducimos las excretas, reducimos las emisiones, porque va a haber menor materia orgánica disponible para que se produzca amoníaco, metano y se fermente. Entonces, esa es una buena estrategia. Hay que mejorar la digestibilidad de la dieta, ¿ya? Y ahí hay varias estrategias que cada uno lo ven en los cursos de nutrición, alimentación y todo esto. Hay que ajustar los niveles de proteína. Habíamos comentado que los animales son súper ineficientes utilizando el nitrógeno o la proteína, que habíamos dicho que los pollos utilizaban el 50% de eso, que las vacas utilizaban la cuarta parte. Entonces, si ajustamos esos niveles, ¿no? Vamos a reducir las pérdidas, ¿no? Porque esas pérdidas finalmente se transforman o en amoníaco o en óxido nitroso. Y contaminan o generan lluvia ácida. Entonces, hay que ajustar los niveles de proteína. Habría que desarrollar planes de alimentación, si es posible, para cada semana, si estamos en crianzas intensivas. Y eso se puede hacer. Tenemos computadores, tenemos información. O sea, quizás en la década del 50 del siglo pasado o en la década del 70 no lo hacían porque no tenían las herramientas tecnológicas que hoy día tenemos. Hoy día tenemos herramientas, podemos desarrollarlo. Es cuestión de ponernos y tratar de cambiar un poco nuestra cultura. Hay que utilizar fuentes locales de proteína, ¿no? O sea, es el reto, que ustedes busquen en su entorno esas fuentes de proteína. ¿Por qué? Porque va a reducir esa huella de carbono o esos CO2 equivalente de traerlo, la soya de Argentina o de importarla de África, no lo sé, ¿sí? O de la China, porque eso tiene un costo altísimo en energía para el transporte en este caso, de estos nutrientes. Hay que utilizar los subproductos, ¿no? Colombia creo que en eso sí nos lleva ventaja. Perú hace muchos años que utilizan adecuadamente los subproductos. Y si a esos subproductos los amonificas, ¿no? Les haces tratamientos químicos para mejorar su digestibilidad y aumentar su nivel de proteína, mejor todavía. El tema de la alimentación de precisión, que lo mencioné hace un momento, ¿no? Y creo que hay que orientarnos hacia la ganadería de precisión. Hay que mejorar la conservación de forrajes y ensilados, porque eso va a hacernos más resilientes al tema del cambio climático, ¿no? No vamos a depender solo de la estacionalidad, sino vamos a tener alimentos conservados y guardados. Por otra parte, en el tema de pastos, ¿qué podemos hacer? Pues hay que aumentar el tiempo de pastoreo. O sea, hay que pensar cómo aumentamos el tiempo de pastoreo para que el animal pues coseche la mayor cantidad de forraje posible, ¿no? Y eso pues también le permita mejorar la eficiencia. Hay que trabajar los planes de fertilización, el uso de nutrientes que les habíamos dicho hace rato. O sea, hay que calcularlo finalmente todo, ¿no? Cuánto está entrando, cuánto está saliendo del sistema, para evitar, pues, eutrofizarlo, saturarlo, ¿no es cierto? Podemos, digamos, inyectar nutrientes, podemos hacer mejora de pH del suelo, podemos incorporar leguminosas a los pastos cultivados para mejorar su contenido de nutrientes. Podemos usar fertilizantes orgánicos, ¿no? Esa es una alternativa ahora más que nunca. No sé cómo les va a ustedes, pero en mi país hay una crisis de no hay urea, pues se está importando a precios altísimos y creo que se va a repartir a cantidades mínimas que finalmente pues va a terminar siendo simplemente un caramelo que no va a solucionar ningún problema ni va a permitir una productividad normal en los cultivos. Entonces, por ahí tenemos que echar una mirada a lo que produce la ganadería, fertilizantes orgánicos, ¿no? Los estiércoles y todo eso. Hay que incorporar el pastoreo rotacional porque eso mejora la eficiencia en la utilización del pastizal, ¿no? Usar las técnicas de mínimo laboreo, también eso es importante, ¿no? Preservar superficies de pastoreo, eso es en las partes altas de la cuenca, ¿no? Porque tienen toda una connotación incluso ambiental, ¿no? En el manejo de las cuencas, que tendríamos que hacerlo. En el tema del estiércol, o sea, en el tema de los desechos, heces y orinas de las granjas, pues hay que ver la posibilidad de generarle cubiertas a las balsas o a las pozas de colección para evitar la fermentación, para reducir la posibilidad de las emisiones, ¿no? Entonces, si son cubiertas, ya hemos agregado algo, hemos reducido un poco las emisiones.
aunque hay que moverlas permanentemente, ¿no? Hay que aumentar la frecuencia de retirada porque estos estiércoles a partir de un mes de estar en las balsas empiezan a fermentar. Antes del mes todavía no se han dado las condiciones anaeróbicas ni de temperatura ni las ideales para que la fermentación sea relevante. Entonces, si estas son retiradas antes de ese tiempo o son movidas, pues vamos a reducir su potencial de emisión, ¿no? Hay que ver el tema de almacenamiento de estiércol sólido, que puede reducir las necesidades de instalaciones y esto, ¿no? Separar sólidos de líquidos en los purines también ayuda bastante a manejar cada componente de manera diferente, eso ayuda a mejorar la eficiencia. Hay que buscar mantener las costras en las balsas, ya les dije, es casi como una cobertura natural la costra, ¿no? La costra es la parte que se seca en la superficie de las pozas de colección de purines. Hay que trabajar el tema de compostaje, la digestión anaeróbica, ¿no? Para producir, si es posible, metano para la calefacción de nuestras instalaciones, ¿no? Se pueden usar aditivos inhibidores de fermentación, se puede aplicar estiércol sólido también a los campos, entonces hay una serie de alternativas, ¿no? En el tema de genética, reproducción y manejo, pues hay un tema de ganadería de precisión que hay que trabajarlo. Creo que sobre todo ustedes, los jóvenes, ahí sí digo, porque los que son de mi generación nos cuesta a veces, ¿no? Adaptarnos con las tecnologías. Pero ustedes que son chicos que me imagino están con 20 años, ¿no? Han nacido con la tecnología, entonces aplicar toda la tecnología posible a controlar vuestros sistemas de producción, ¿no? A tener la información, el detalle para tomar las mejores decisiones. Entonces, incluso hay aplicaciones para los móviles o para los celulares, que le llamamos acá, para tener controlado a todo el establo, ¿no? Si estamos hablando de vacunos, o a un animal en específico, ¿ya? Así es que eso, hay que usar esa tecnología para optimizar la producción. Tenemos que hacer un tema de selección de reproductores, no solo por su, digamos, productividad, sino también hay que ver su capacidad de adaptación, ¿no? Otro tipo de respuestas que son relevantes para reducir o para mejorar la sostenibilidad de la producción animal. El tema del bienestar animal, que en todos nuestros países está entrando cada vez con más fuerza, ¿no? Y entonces hay que trabajar ese tema, porque un animal que está digamos, dentro de estándares de bienestar, pues puede producir mejor, es más eficiente, ¿no? El tema de trabajar en las estrategias de alojamiento, ¿no? El alojamiento que llaman pues inteligente, ¿no? Que use muy poca energía externa, que permita regular su temperatura, el manejo de las instalaciones con el menor costo energético posible, eso sería ideal, ¿no? Hay que buscar aumentar la longevidad de los animales, la productividad por unidad animal, ¿no? Eso es importante, ¿no? La mejora de la fertilidad, porque eso nos va a permitir también incrementar la productividad, la mejora de la salud animal, ¿no? Entonces, creo que todos esos retos son los que nos debe involucrar para desarrollarnos en los próximos años como una actividad ganadera. También hay con fuerza para el tema de metano, hay aditivos que reducen la producción de metano. Hay varias plantas de origen nativo en nuestras praderas, seguro que en Colombia como en Perú, que inhiben la producción de metano. Hay que estudiarlas, hay que verlas cómo la incorporamos en la dieta, pues eso ayudaría a reducir la producción de metano. Hay aditivos que mejoran el rendimiento o el funcionamiento del rumen, que optimizan, eso también es importante. Podemos trabajar el desarrollo ruminal temprano de los rumiantes, ¿no? Mientras más temprano los animales se adapten o desarrollen su capacidad ruminal, su capacidad gástrica, más eficientes serán en su ciclo productivo. Entonces, todas estas situaciones son las que se pueden trabajar para desarrollar una ganadería, digamos, sostenible, una ganadería que nos permita finalmente producir alimentos, que en países como los nuestros, pues donde se requiere, todavía tenemos una gran brecha alimentaria, ¿no? Poder abastecer de alimentos a nuestra población y con el menor impacto posible al medio ambiente. Ese es el reto que tenemos y, bueno, a trabajar, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, Walter, no, gracias a ti, muchísimas gracias. La verdad, la presentación me pareció muy adecuada. De nuevo, muchísimas gracias. Me imagino que tenemos, Walter, ¿tienes disponibilidad para responder unas preguntitas de parte de los estudiantes? Sí, sí, claro, claro que sí. A comentar algo. Bueno, entonces, estudia, a ver, chicos, por favor, preguntas, lo que hemos hablado en clase. ¿Quién levanta la mano? Buenas. Sí, adelante. Em, Tú hablas de aditivos y plantas que reducen la producción de metano. ¿Estas se pueden hacer a base como de suplementos para dieta o cómo las podemos utilizar? O sea, ¿solamente se puede utilizar para alimentar o también para mitigar el impacto de la producción? ¿Las podemos sembrar y ellas actúan o solamente para la alimentación? No, a ver, en realidad los aditivos que pueden, digamos, reducir la producción metanogénica de algunas bacterias son principalmente algunos taninos, ¿ya? Entonces, estos taninos están en nuestras plantas, en plantas nativas, ¿ya? En especies nativas que están en la pradera. Lógicamente que no, es ese contenido de taninos lo que hace que se pueda reducir la producción de metano. Entonces, finalmente, si logramos producirlo a través de plantas o sintéticamente, este compuesto reduce la producción de metano. Lo ideal sería, pues, en el caso de nuestros países, digamos, en lo que los costos de estos inhibidores pueden ser altos, porque lo producen, no sé, en China o en Europa y hay y hay un alto costo de su invento que pagar, y no podemos quizás estudiar nuestras propias especies y poder producirlas, ¿no? Entre comillas, suplementarlas. O sea, no es que el animal va a vivir de esa planta, sino va a necesitar ciertas cantidades, ¿no? Controladas para reducir un porcentaje de la producción de metano, para inhibir la producción de metano, ¿no? De algunas familias de bacterias. Esta también se puede hacer la captación por medio de sensores. Pues hablando de tecnología, se puede hacer una captación por medio de sensores. Diría pues sensores electrónicos. Es que he visto que en algunas universidades están vinculando la ingeniería ambiental con la ingeniería electrónica. Entonces, esto también se podría hacer así. Sí, los sensores lo que nos van a indicar es la presencia o ausencia o la concentración, no sé, de determinada cantidad de un gas en un momento dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, se puede usar sensores, pues, no sé, en granja de aves para ver el nivel de amoníaco que tienen y cuándo hay que ventilar, ¿no? O en una balsa de purines para ver en qué momento está empezando a producir metano y retirar los purines, ¿no? Ahora, sensores como tal en los propios animales, pues para medir su producción de metanos, ya hay unos sensores que están puestos en comederos y que pueden ver ahí la producción de metano. Digamos, cuál sería la importancia de esto, si es que podemos implementarlo? Digamos, la importancia sería ver o establecer en nuestra granja cuáles son aquellos animales que producen menos metano, por decir. Entonces, ir tras ellos, ¿no? O sea, porque ya les dije, no depende, no es que las vacas todas produzcan la misma cantidad, va a depender de su microbiota que tienen cada una de ellas. ¿Y esa microbiota de qué depende? Pues depende del momento que nació, que lo parieron a esa cría. Depende del momento en que tomó el calostro. Depende de si le dio algún problema de diarrea, infección intestinal o algo cuando fue muy ternero, porque esa microbiota es propia, es como un sello de cada uno y no es igual. Entonces, si podemos lograr ir seleccionando a estos animales, ¿no? Con esas microbiotas, podemos ir generando una población de animales eficientes. Para eso se podría usar sensores, claro. Bueno, muchas gracias.
¿Me repite la que hizo, la estudiante que hizo la pregunta, me repite el nombre? Que claro que aquí no me aparece. Jennifer. Jennifer, gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Buenas tardes. ¿Me dices tu nombre? Buenas. Cristian. Arcila. Cristian, hola. Cristian, Hola. hola. Pues yo quería preguntar si de pronto un sistema de ganadería extensivo, al o congeniarlo con arbolización, ¿qué tan efectivo sería? ¿Mejoraría la producción o disminuiría? ¿O esto sería antes contraproducente o sería beneficioso? Por ejemplo, como aquí se utiliza mucho el quiebrabarrigo y a veces sirve de alimento para los mismos animales. A ver, estamos hablando de implementar sistemas silvopastoriles, ¿no? Por supuesto que son muy buenos, ¿no? Promover los sistemas silvopastoriles es mejorar finalmente el sistema de producción como tal, ¿no? Creo que eso ayuda de sobremanera, tanto vamos a hablar desde la regulación térmica del animal, el gasto energético que va a tener por regulación térmica, la eficiencia en la utilización de nutrientes, ¿no? Por otra parte, el tema ambiental, ¿no? No sé, mejorar, reducir la velocidad del viento, incrementar la humedad ambiental, todas las implicancias que tiene. Yo creo que los sistemas silvopastoriles son fundamentales y más aún si se usan especies arbóreas con potencial forrajero, con mucha más razón, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una muy buena estrategia también de adaptación o mitigación al cambio climático. Muchas gracias. Veo que JT tiene la mano levantada. Sí, Adelante. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me recuerdas Tengo tu una nombre? Juan Suárez, David activa el micrófono Suárez. para que lo escuchen. ¿Ya sí me Adelante. escuchan ahí? Sí, 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 sí. sí, perfecto. Listo. Mira, te tengo una pregunta. Cuando hablas de cubiertas para las heces y orinas para evitar la fermentación, ¿me podrías explicar mejor ese tema? Que no alcancé a escuchar muy bien. Sí, a ver, hay cubiertas naturales, por decir, ¿no? Se pone, digamos, lo que sería similar a la paja, no sé si ustedes le llaman paja, a los restos mm, de Los restos de cereales, cosecha, sí, se llama paja ¿sí? también. Sí, la paja se puede usar para ir cubriendo las heces, ¿no? El tema es de que, digamos, podamos evitar, digamos, un poco el contacto con el aire directamente, ¿no? Pero eso es solo temporal, ¿no? No puede ser permanente, porque si no ya se empieza a producir metano después de más de 30 días. Entonces, para evitar las pérdidas de nitrógeno, que lo más fácil que se produce es el amoníaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir aumentando la cama en los vacunos, ¿no? Poniendo paja, y después de cierto tiempo ir retirando. Eso en el propio establo. Ya también si tienes las balsas estas de purines, así como hay coberturas para la piscina, exactamente se puede desarrollar, o sea, se usa similares, pero de menor calidad, coberturas para esas balsas, ¿no? Con el mismo efecto, con la misma intención, con el mismo objetivo. Ahora, esas balsas también pueden desarrollar su costra natural, pues también podemos mantener esa costra y no llevarla más allá de 30 días porque ya, pues 30, poco más, poco menos, dependiendo de las condiciones climáticas, va a producirse fermentación. Entonces, a eso me refería. Muy bien, Walter, pues yo creo que ya el tiempo se ha acabado. De nuevo, mil y mil y mil gracias. Tu presentación me ha encantado. Veo que has terminado o has presentado resúmenes del trabajo de investigación que estás haciendo con Alpaca. Los felicito y muchísimas gracias. A los estudiantes les recuerdo que ahí está la lista de asistencia, lo tienen que firmar. Y el informe de esto queda grabado. Y el informe
recuerden que es hasta el viernes para que lo entreguen. Bien, por mi parte, muchas gracias, Claudia. Gracias, chicos, por también escuchar y preguntar. Y bueno, el reto es grande para ustedes como nuevos profesionales que van a ir a trabajar al sector rural, y mucho seguro que ya lo están haciendo, ¿eh? Así es que a cambiar las cosas. Gracias, chicos. Hasta luego. Walter, gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Muy Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.